de parte del cuerpo de Cristo, y sabemos que día a día somos edificados con esos miembros que pertenecen al cuerpo de Cristo. Y es un placer el que esté con nosotros, el que nos dé esa instrucción de parte de Dios, de parte de lo alto, sabiendo que Él es un hombre de Dios. Amén. Adelante, Pastor Moisés. ¿Sí? Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bendecidos. Me llamo Moisés Agosto Ulloa. Estamos en Cuautla, Morelos, en la calle de Abrigo número 65, donde antes era la tienda de Viste, ¿saben? Sí, bueno. Ahí hay un auditorio que se llama Centro de Convenciones Cuautla y extiende en la congregación donde nosotros estamos ministrando. Créanme que me da mucho gusto estar aquí en mi casa. Es mi casa. Tengo muchos años de conocer a Juan Carlos y a su familia. Entonces, doy gracias a Dios por su vida y por su ministerio y por la congregación que tiene. Amén. Nada más que le voy a pedir un favor, sonríame tantito con los ojos. Quiero decirles algo. Tengo aproximadamente casi 3 años que no comparto. No me vean así. Es que andaba en modo político, ahorita ya ando en modo pastor. Y ya no podía predicar. Pero bueno, ¿cuánto tiempo tengo, pastor? 40 minutos. 40 minutos. Bueno, vamos a ver qué tanto podemos hacer en ese tiempo. ¿Estamos listos? Amén. ¿Sí? Díganle a nuestra lado, ¿están listos? ¿Están listos? Bien. Quiero hablar sobre un tema que se llama la gracia. Ya conmigo, gracia. Gracias. Cristo es la expresión máxima de la gracia de Dios. Diga conmigo, Cristo es la expresión máxima de la gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesucristo o Jesús fue un personaje que estuvo siempre a apertura con todos los grupos y con todos los grupos de aquel entonces, sectores de aquel entonces, con todo, tuvo apertura con todos. A él se le acercaban niños, ancianos, empresarios, funcionarios, ¿sí? Políticos y prostitutas, de todos los sectores se les acercaba. También se acercaron gente doctos, sabios, en la letra, sí, en la ley, religiosos, profesionales, en la aplicación de las reglas. ¿Verdad que sí? Sí, lo hemos bueno. Sin embargo, había una diferencia entre estos dos grupos, doctos, inteligentes, profesionales, conocedores de la ley, con la gente que le acabo de mencionar, como niños, empresarios. Había una gran diferencia entre ellos dos, esos dos grupos de personas. Muchos de ellos venían buscando respuestas de sus ausencias y vacíos, y los otros, los doctos, los inteligentes. Estaba platicando hace rato con el pastor y yo le decía, pastor, fíjese que lo difícil que es que el sistema en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos, el sistema que se practica en el mundo, la metodología, los métodos, cómo es que se ha involucrado y se ha metido poco a poco en la iglesia, ¿no? Se ha filtrado como la humedad
sin querer queriendo, no nos damos cuenta, pero está metido el sistema, ¿no? Queremos operar la iglesia como en el mundo se opera, y la verdad es que la iglesia es totalmente distinto al sistema. Así es. Amén. Totalmente distinto. En el mundo se dice que hay que ahorrar para poder acrecentar tu riqueza, y en el reino de Dios es dar para que tu riqueza crezca. ¿Verdad que son dos cosas totalmente distintas? Nosotros los que ministramos, los pastores que estamos en la congregación, pues nos damos cuenta cuando recogemos la ofrenda. Mientras que el mundo dice, no doy, ¿por qué te doy si yo me lo gané? Es mi esfuerzo. ¿Sí? En el reino, en la iglesia, entre nosotros no es así. No. Nosotros somos generosos. Amén. Si algo Dios impartió en nosotros, ¿sí? Una de sus naturalezas es su generosidad. Así es. Amén. Gracias por su alegría. Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que diga conmigo, ¿sí se lo saben? Sí, sí. Neta. Sí. A ver, dice la Escritura en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, o sea, el apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice, porque ¿qué? Amó Dios. O sea, de tal manera amó que Dios. Ahora diga conmigo, ¿qué? Dios. Bueno, Dios es un Dios generoso, Amén. y esa generosidad está impartida en ti. Amén. Así es. Por lo tanto, repito, el sistema del mundo, aunque vivimos del mundo, dice la Escritura, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Así es. ¿Sí? Y eso no significa que seamos extraterrestres, somos seres humanos normales, comunes y corrientes, solo que nos gobierna otra cosa, nos gobierna Cristo en nuestras vidas. Así es. Amén. El reino establecido dentro de nosotros. ¿Sí? Eso no significa que seamos distintos, solo que operamos distinto, traemos otro sistema operativo totalmente diferente. Así es. Nosotros somos otro sistema y el mundo trae otro sistema, pero el mundo, la gente, porque además nuestra función como iglesia es extender el reino. ¿Está de acuerdo? Amén. Levanta la mano, ¿está de acuerdo conmigo? Usted fue extraído, ¿sí?, desde la eternidad y fue metido, ¿sí?, para que después salga a expresar el reino. Así es. Y el reino tiene que ver con reglas, funciones, que totalmente se opera, totalmente distinto a lo que se opera en el mundo. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, ¿sí?, yo le decía ahorita que nosotros, había dos grupos importantes. El grupo de la gente que buscaba siempre una respuesta a un vacío, a una ausencia, y los otros. Bien, ¿qué había en el Señor en ese entonces que no permitió que nada de lo que había en el sistema lo contaminara? Porque el Señor movía masas, mucha gente. Y miren que se siente padrísimo mover mucha gente. Pregúntemelo a mí. Todo el mundo se rodea y todo el mundo te avienta la alfombra. ¿Ah? Ya me imagino el Señor diciendo, oiga, ¿qué horas son? Y ya me imagino diciéndome, ¿qué horas quieres que sean? ¿No? ¿Sí me explico? Sí. Hay power, o sea, el mover gente, volúmenes de gente, se siente poder, porque todo el mundo está a tu servicio. Y te decía que Cristo, sí, es la expresión máxima de la gracia de Dios,
y que él tuvo que convivir en ese tiempo con todo tipo de personas. ¿Qué había en el Señor Jesucristo o en Jesús en ese tiempo? ¿Sí? Que no lo pudo apartar o no se contaminó o no lo afectara el sistema. ¿Qué había? Pregúnteme, ¿qué había? ¿Qué había? Pregúnteme, dile, pastor, ¿qué había? Pastor, ¿qué había? Otra vez, ¿qué había? ¿Qué había? Bueno, la Escritura dice que él estaba lleno de gracia y de verdad. Así es. Que no tenía un lugar vacío para ser contaminado del sistema o del legalismo. Quiero tratar de comunicar hoy con ustedes este tema, porque quiero dejar claro que Cristo, ¿sí?, es la expresión, diga conmigo, Cristo es la expresión máxima de la gracia de Dios. Amén. Amén. Sí, amén. Nosotros no venimos a exaltar a nadie, no nos interesa alabar al hombre, ¿sí? No nos interesa, nos interesa exaltar a Cristo. Amén. Somos una iglesia cristocéntrica, dedicamos a Cristo, expresamos a Cristo. Entonces mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14 al 18. Mira lo que dice el apóstol Juan. Ponga atención. ¿Vamos bien? Sí. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí. Después de 3 años, imagínense. Si me sale algo así como un mensaje político, no se me asusten. Me acuerdo que estaba yo dando los mítines políticos, y la verdad es que uno no puede contenerse, uno predica ahí en un mítin político. Entonces ahí predicaba, de pronto me salían verdades presentes y las aplicaba, y veía lo chistoso, veía gente llorar y otra gente así como un signo de what, ¿qué digo? Mira lo que dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién estamos hablando? De Cristo. De Jesús, que se El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria como del unigénito del Padre. Dice, ¿sí lo tengo aquí? Dice, lleno de gracia y de verdad. Amén. Sí tienen su Biblia, si no, usen la iPad. Dice, diga conmigo, lleno de gracia. Lleno de gracia y de verdad. ¿Qué tenía Cristo que no se contaminó o no fue influenciado por el sistema de los legalistas? ¿Qué tenía? Gracia y verdad. Oye, se me pararon hasta los pelitos. Lleno de gracia y verdad. Dice, Juan dio testimonio de él. ¿Quién dio testimonio? Juan. Su primo, que parecía cavernícola, ¿no? Se vestía de piel y andaba greñudo, sin barbón. Dice, y Juan dijo, y clamó diciendo, Juan, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Eso dijo Juan. Sí. Pero además dice, porque de su plenitud tomamos todo. Diga conmigo. Amén. Porque de su plenitud tomamos todos. Amén. Gracia sobre gracia. A ver, por favor,
puede subrayar en su Biblia, hágalo. Es el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14 al 18. Y dice, De su plenitud. dice, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Diga conmigo, porque de su plenitud. Porque de su plenitud Tomamos todos. tomamos todos. Gracia sobre gracia. Gracia. Pensé que sí iba a alegrar. Así, amén. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Así es. Entonces, quiero decirte que nosotros los cristianos no somos atractivos por su sistema religioso ni por su rigidez espiritual. El cristiano no es atractivo por eso, sino por la cantidad, escúchame bien, de gracia que permita que emane por él a causa de una relación viva con Cristo Jesús. Así es, amén. ¿Está usted comprendiendo? Sí, sí. Le voy a repetir. No somos atractivos por nuestra rigidez espiritual o rigidez religiosa o por nuestro sistema tan atractivo, por nuestro edificio, por nuestras instalaciones, porque avistamos bonito, porque hablamos bonito. No somos atractivos por eso. Sino somos atractivos por la cantidad de gracia que permita Amén. que emane de Él por causa de una relación viva con Cristo Así es, amén. resucitado. Platicaba hace rato con el pastor. Nosotros los cristianos sí, queremos, nos damos así, ¡fum!, nos abrimos, ¡paz!, esperamos que toda la gente, sí, darle a la gente. Yo no puedo contenerme cuando veo a alguien que tiene una necesidad y de verdad yo no lo puedo hacer y ¡fum!, me sale de inmediato, sí, algo dentro de nosotros. Pero la gente que está en el sistema, o sea, diga conmigo, los fifís espirituales, Los fifís espirituales. o la gente religiosa, La gente religiosa. sí, no da, no es capaz de hacer de reciprocidad. Mientras tú te das, el otro solo quiere recibir. Y tú esperas que el otro te dé de la misma manera, y no es cierto. Te vas a dar un golpe en la cabeza y no te va a dar. Pero nosotros los cristianos, ¿sí?, sale de nosotros, ¿sí?, esa cantidad de gracia que nos permite ser atractivo. Amén. ¿Por qué eres atractivo? Porque de ti sale, ¿sí?, emana ¿qué? Gracia. Gracia sobre gracia. Amén. Por eso la gente te sigue. Nada más que ahí tendremos que tener otro tema que se llama planeación estratégica para no caer en manos de los fifís. Mira que tengo mucha experiencia ya en esto. Cristo representa la imagen misma de la presencia de Dios. Amén. Amén. Sí, Si Cristo es lo que te dije al principio, la expresión máxima de la gracia de Dios, Cristo representa, ¿sí?, la imagen misma de la presencia de Dios. así es. Una de las características de Jesucristo es que Él, diga conmigo otra vez, estaba lleno de gracia y de verdad. Amén. Esa es una de las características. Una de las características del cristiano es que tiene que estar
lleno de gracia y de verdad. Eso hará la gran diferencia entre que tú no te contamines con el legalismo, con la religiosidad o con el sistema que hay en el mundo. Mire, esto no es tan fácil porque hay una línea delgada en la que podemos caer todos y no darnos cuenta si caminamos de aquel lado de la línea o de esta línea del sistema o de la gracia. Solo, como lo dije hace rato, esa cantidad de gracia que va a emanar de ti es por causa del deseo y el anhelo que tú tengas por mantener una relación viva y eficaz con Dios. Así es. Amén. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. A ver, levante la mano. Pues. Amén. El que no haya nacido de nuevo, pastor, ya tienes el Tehuacán y el chilito. Y el tolete para que se convierta ahorita de volada. Solo los nacidos de nuevo son los que poseen el Espíritu de Dios en su corazón. Así es. Amén. Solo los nacidos de nuevo tienen la gran oportunidad de que esta gracia se revele a sus vidas. Amén. Los que no han nacido de nuevo no la van a entender. No la van a comprender. Por eso es importante el nacer de nuevo. Ese es un tema que ya tú tendrás que platicar. Si necesitas ayuda, te traigo 2, 3 grandotes para que te convierta. Cristo representa la imagen misma de la presencia de Dios y una de sus características es que Cristo estaba lleno de gracia y verdad. Su gloria estaba mezclada con la gracia y la verdad. Y lo distinguía de un mundo, fíjense bien, lo distinguía de un mundo de tinieblas, de demandas, de reglas y reglamentaciones, de requisitos y expectativas demandadas por líderes religiosos de aquel tiempo. ¿Le parece distinto a este momento? No. ¿Usted cree que ha cambiado? El sistema. No. ¿Es lo mismo? O peor. Cuando nosotros estamos llenos de gracia y verdad, ¿sí?, nosotros nos estaremos alejando cada vez más de la religiosidad y de las reglamentaciones. Fíjense bien, un Cristo viviendo en una forma distinta, impactando a las personas de una manera extraordinaria. No con falsas esperanzas, sino con verdades presentes y con una fe real que era Él. Él introdujo un estilo revolucionario de vida. Por eso es el verbo, dice el versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Tú me dices eso? Okay. Aquella plenitud en Cristo marcó, escucha bien, la vida de los primeros discípulos. Así es. Aquella plenitud los marcó. Los marcó de tal manera que quienes aceptaron y recibieron también su compasión, el estilo de Cristo se convirtió su propio estilo de vida de los discípulos. ¿Sí? Así es. De verdad, si esto lo comprendemos, ustedes van a revolucionar este municipio. Amén. Porque estaremos llenos, dice, de su plenitud. Y esa plenitud, ¿sí?, es impactada en la vida de aquel con el que convive. Pero lo más tremendo es que Cristo está en ti y tú en Él, ¿sí?, y uno son, dice la Escritura. Ellos absorbieron, fíjese bien, en aquel entonces absorbieron su amor y su misericordia. Y esto sigue sucediendo actualmente, hoy, en nuestras vidas, porque Cristo está vivo. Dice que Él resucitó,
¿sí? Y está en nosotros. Entonces, ese estilo de Cristo se convirtió en su propio estilo. ¿Cuál era el estilo de Cristo? Bueno, estaba lleno en verdad, pero absorbieron, sí, su amor y su misericordia. Amor y misericordia. Ya conmigo, amor y misericordia. Esto fue tan importante y poderoso que a fines del siglo I, 12 hombres con quienes nadie hubiera podido hacer nada fueron transformados de una manera increíble por el poder de la gracia de Dios. Tal era el poder que ellos transformaron en ese entonces a la Roma imperial de aquel momento. Pregúnteme, ¿por qué? ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos tomaron de su plenitud, recibieron su gracia sobre gracia. Versículo 17 dice del capítulo que estábamos leyendo. Porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La mayoría de los cristianos, fíjense bien, con esta plataforma que les estoy planteando, esto es lo que debería ser. Diga conmigo, lo que debería ser. Lo que debería ser. Voltea que está a tu lado. ¿Oíste? Lo que debería ser. Debería ser. Lo que debería ser. Pero ¿qué nos está pasando entonces a la iglesia moderna o la iglesia de hoy? ¿Qué está sucediendo? Fíjense bien, la mayoría de los cristianos tenemos un problema serio. Agarre su mano. Bueno, le iba a decir, haga así. No se puede. Bueno, tenemos un problema serio. Dígame cuál. ¿Cuál? Usualmente tenemos una mentalidad dual. Otra vez vuelvo a decir, el sistema, el mundo, se ha metido a la iglesia de una manera sigilosa, como la humedad. No te das cuenta, pero ahí está. Tenemos una mentalidad dual. Es decir, batallamos con dos líneas de pensamiento. Una, seguimos pensando en la ley del Antiguo Testamento. Y dos, y una parte en la neotestamentaria. O sea, traemos dos cosas raras. ¿No? Tú ves alguna iglesia cristiana o ves algún programa cristiano o ves a las iglesias en el mundo y siempre manejan un pensamiento dual. Si no está el socialismo, está el hedonismo. Si no está el hedonismo, si está el materialismo, ¿verdad? Y si no está el materialismo, está cualquier otra cosa, pero hay un problema serio cuando tú ves un programa cristiano. Los que hoy tenemos el entendimiento y la revelación dada de Cristo en nuestra vida, podemos discernir perfectamente que hay una dualidad. Confunden un concepto del Antiguo Testamento y lo traemos al Nuevo. Apenas veía en redes sociales una iglesia también allá, de Cuautla, no la nuestra, que hicieron la semana de las primicias y no sé qué tal, y pusieron una mesa así grande, y los hermanos venían a traer sus primicias, ¿no? sus cosas de sus cosechas, y empezaron a entregarlas. Eso es prácticamente totalmente la ley en el Antiguo Testamento. O sea, entonces este serio problema que tenemos, ¿sí?, nos provoca a nosotros, o nos cuesta mucho trabajo entender esta práctica, porque entonces no podemos definir un concepto. Es decir, si somos aceptos o todavía nos falta
iglesia para que Dios me bendiga. Ya no. Por Dios que sí, mira. Yo lo vi. Eso lo dijiste, ¿sí, compa? No sabemos si en Él estamos completos o incompletos. Porque un domingo llegamos y nos llenamos. ¡Oh, sí! ¡Dios de lo imposible! ¡Te adoro! Estamos y al día siguiente, pues ya no estamos tan convencidos. Porque el pensamiento dual en nuestra mente, ¿sí?, provoca que nos confundamos. Porque siempre, ¿será verdad que Dios estará metido en el tema de mis finanzas? ¿Querrá Dios sacarme de mis problemas? O ¿cómo le hago? Tengo un problema con mi esposa, mi esposo, no sé cómo resolverlo. ¿Dios estará interesado? ¿Estará involucrado? Entonces, como que nuestra posición, de donde decimos de su plenitud tomamos todos, y que de esa plenitud tomamos todos, los discípulos de aquel entonces transformaron una nación porque adoptaron el estilo de vida de Cristo. Eso, como te lo establecí como plataforma, ¿sí?, lo traemos hacia este momento y decimos, la iglesia se ha metido un sistema en el que nos ha confundido a todos porque traemos un pensamiento dual. No lo digo aquí, lo digo por los que están ahí en Cuautla, ¿verdad? Sí, si somos aceptos o todavía nos falta algo, si estamos completos o no estamos completos, ¿sí? Fíjate lo que dijo Juan. Porque es necesario volver a establecer ese fundamento para entender cuál es nuestra postura y cuál debe de ser nuestra línea de pensamiento correcta para poder caminar y para poder primeramente estar plenamente nosotros, para que posteriormente podamos impactar lo que está a nuestro alrededor. Y quiero decirte que esto es un tema muy complicado, porque si tú no anhelas, no deseas y no quieres, va a ser muy difícil que puedas entrar entre la línea correcta. Por eso te decía, o nos salimos de la línea porque es tan delgada, o nos metemos al camino correcto, a la línea de pensamiento de Dios que quiere para que tú puedas vivir plenamente, abundantemente, ¿sí? Amén. Amén. Así es, amén. Pero Juan dijo que la gracia que hemos recibido en Cristo, la gracia que hemos recibido en Cristo es gracia sobre gracia. Otra vez. La gracia que hemos recibido en Cristo es gracia sobre gracia. Amén. Eso implica que la gracia que Cristo trajo, que impartió, es una gracia superlativa. Rayos. ¿Qué es eso? Diga conmigo, superlativa. Superlativa. La palabra superlativa significa que es algo muy grande, muy bueno, que tiene cualidades en su más alto grado. La palabra superlativo indica el grado más alto, la mayor intensidad de la cualidad de la que expresamos. ¿Me estoy explicando? Sí. Por lo tanto, en otras palabras, gracia sobre gracia es algo que no se puede medir, no se puede cuantificar, porque la gracia del Evangelio de Jesucristo es grande, más excelente que la gracia que trajo la ley por medio de Moisés. Así es. En otras palabras, no se puede medir, no se puede cuantificar, porque la gracia del Evangelio de Jesucristo es más grande, más excelente que la gracia que trajo la ley por medio de Moisés. Así es. La ley exigía reglas y requisitos.
Todo era condición. Las 613 leyes que había en la ley, ¿sí? Con una que fuese quebrantada, ya estábamos perdidos. Ni el chapulín colorado nos podía ayudar. Reprobados. Entonces, todo era condición. Todo estaba rodeado al templo. Todo era acondicionado en la ley. Usted tenía que hacer algo para recibir y para ser aceptado. Usted no podía llegar al templo con las manos vacías. Tenía que comprar algo y llevarlo al templo para ser aceptado. Porque bajo la ley de Moisés el servicio a Dios no era el resultado del amor. ¿Sí me explico? O sea, yo le sirvo a Dios porque lo amo. Así, no, era le sirvo a Dios porque si no le sirvo, no le llevo algo a Dios, no seré bendecido. Y aquí quiero hacer un punto. Usted da a Dios no para ser bendecido, usted da a Dios porque lo ama. Entonces, el resultado del servicio a Dios en la ley no era el resultado de amor, sino de culpa, sino de vergüenza. Esto producía realmente ridículas expectativas que incrementaban el juego de los fariseos y satisfacían su orgullo, que se concentraba en la conducta externa y en la constante vigilancia del bien y el mal. ¿Sí se acuerdan de la prostituta que la sacaron en el acto sexual? Sí. La agarraron y la sacaron casi encuerada y se la aventaron a Jesús así, ¿no? ¿Qué te quiero decir? Pues que estaban en una constante vigilancia de la conducta del individuo. Es decir, había demasiados metiches, chismosos y argüenderos, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Ya te caché! ¿No? Te vamos a apedrear. Eso era. Ahora, ¿qué diferencia hay de aquel entonces en este momento? Pásame, te voy a acusar. ¿Por qué se ríen? No había una gran... Por eso digo que el sistema es dual y se nos ha metido hasta acá. El sistema legalista era tan rígido que llevaba a juicios crueles. Está el ejemplo de la prostituta que iba a ser apedreada. Inflexibles. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó a un niño? ¿Sí? Y eso es que era la ley. No se podía. No se podía. O aquel ciego que Dios lo sanó y vinieron los legalistas, ¿no? Los chismosos, los argüenderos, ¿no? A acusar a Jesús y lo llevaron al templo con los fariseos, ¿no? Y los llevaron y dijeron, bueno, pero ¿por qué sanaste? Dice, pues no lo sé, ni conocía, pero ya veo. No, pero es que es sábado, no me importa si es sábado. No me importa si es sábado. Entonces, intolerantes, incapaces de amar legítimamente. Este tipo de gente, la verdad, no puede expresar amor y misericordia. Insisto, esta es una de las cosas del estilo de vida que los discípulos adoptaron en aquel entonces, que fue amor y misericordia.
La gente que no entiende esto, la verdad es religiosa, es dura, ¿no? Intolerante, incapaces de amar legítimamente. La obediencia era un asunto de compulsión, es decir, la obediencia era una necesidad incontrolable de decir o hacer algo sin motivo ni razón. Se tenía que hacer. No había motivo, pues se tenía que hacer. Ni razón, se tenía que hacer. En vez de fluir motivados por amor. Pero la gracia, fíjese bien, que el Señor nos vino a impartir consiste en, número 1, perdón. Así es, amor. 2, bendición. Amén. 3, paz. Amén. 4, prosperidad. Amén. 5, santificación. Amén. 6, redención. Amén. Se lo voy a repetir. La gracia que el Señor vino a impartirnos a nosotros, porque dice de su plenitud tomamos todo. ¿Qué tomamos? ¿Qué tomamos? Gracia. Perdón, bendición, bendición, paz, prosperidad, santificación, redención. La gracia de Dios que vino por medio de Jesucristo es transformadora. Así es. Al ser más excelente y superior, la gracia de Cristo absorbe lo que provenía de la ley que vino por medio de Moisés. Gracia sobre gracia es compasión. Amén. Es un favor superior a la ley y no se puede medir. ¿Me estoy explicando? Sí. Querido hermano, ¿me estoy explicando? Sí. Si no me regreso, si no, no va a haber ofrenda. Entonces, cuando llegó la gracia y la verdad a través de Cristo, comenzó una revolución que libertaba cautivos de la religión. Así es. El temor motivado por la culpa fue reemplazado por una simple motivación de seguirlo y amar. Yo he podido ver, de verdad, mucha gente que llega con una cara bien dura y triste, con una profunda tristeza en sus ojos. Y cuando Cristo viene a sus corazones, cuando esta palabra, esta gracia llega al corazón de estas personas, su rostro cambia. Así es. Amén. Así es. Sus vidas empiezan a ser distintas, porque empiezan a absorber de su plenitud. Así es. O sea, no traía paz, ahora esa plenitud que es la paz empieza a ser transferida a tu vida. Entonces esos ojos tristes, profundos, ¿sí?, que a veces se arrugan aquí de la profundidad, de unas ojeras enormes, ¿sí?, esa tristeza que hay empieza a ser restituida, ¿sí?, por la paz. Amén. No hay cosa más maravillosa sentir la paz, ¿verdad? Sí. Y en lugar de concentrarse en logros de la carne, ahora se habla del corazón. En lugar de demandar que el pecador cumpliera una larga lista de requisitos, ahora se enfatiza en la fe, aunque fuera del tamaño de una semilla de mostaza. Así es. La religión rígida y estéril que nosotros traíamos fue reemplazada por una relación motivada por esa gracia. Amén. Amén. Porque la gracia y la verdad trajeron libertad. Así es. Amén. Gloria a Dios. Yo pensé que iba a dar un aplauso. Así, amén. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? os hará libres.
suficiente para que usted sea transformado del legalismo farisaico, le vamos a decir legalismo fifí, que los sistemas religiosos que nos han metido. Hay suficiente gracia, esa gracia es maravillosa, y dentro del sistema legalista muchos viven inseguros de su salvación, acusados por sus propias conciencias. No saben más qué hacer para sentirse amados y aceptados por el Señor. Sin embargo, usted necesita saber que todo lo que usted necesita, ya Dios lo ha provisto a través de la persona de Jesucristo. Así es, amén, gloria a Dios. Así es. Y hemos recibido de Él Gracias sobre gracia. Amén. lo más alto. No se puede medir, no se puede cuantificar. La ley creó en los israelitas una mentalidad de negocio. La ley creó, pues fíjese que lo chistoso, hay iglesias que se creen israelitas, se creen de Israel, ¿no? Yo hago, tú me das. Tú dices, yo hago. Todo esto era un encaje. Por esa razón muchas veces nos encontramos negociando con Dios. Sí explico cuando hablo de la mentalidad. Si yo, mira, por el 3 hay 1, pero yo. Sí, no seas así, o sea, tanto que tienes, chale, oro y plata, cállate poquito, ¿no? Pero, neta, hago mi manda. Apenas estaba escuchando a alguien que hace sus mandas para no beber. Iglesia, ¿cómo le llaman? Permisos o algo así. No tienes que darle a Dios, por favor, cristiano entendido en el nuevo pacto de la gracia y verdad. Tú le das a Dios porque lo amas, porque entiendes que todo esto se requiere, que esto costó, todo costó. El muñeco cuesta. Todo cuesta. Y lo hacemos porque amamos la obra, amamos a Dios. Así es. No le damos al pastor no le damos nada. Él lo administra nada más. Pero le damos gracia, dice, de gracia, no, de la gracia que recibes. Eso mismo damos. Sí, de su gracia. No me digan, por Dios, que Dios no los ha bendecido. No me digan que no han recibido nada de parte de Dios, porque pues entonces, ¿qué Cristo estamos predicando? Claro que ha recibido, y mucho, y mucho, y mucho, y mucho. Sí, Amén. Pues no se acuerdo. Dele bien. Tráigalos. No, y insisto, por favor, porque quiero dejar claro, lo hacemos porque amamos a Dios. así es. Porque de su plenitud, Tomamos todo. gracia. Sobre gracia. Vamos. Amén. Creo que sí enseñé bien hoy. Y eso que tengo 3 años sin predicar, es la primera vez que estoy predicando, Desde 3 años, tiene la primicia. Sí, no, te dije que no había predicado 3 meses, digo 3 años. Ahora nomás estoy cantando. Bueno, los fariseos se alimentaban de la inseguridad de la gente
Por esa razón Cristo los confrontó llamándolos tumbas blanqueadas, nubes sin agua, hipócritas. ¿Qué más? No. Por eso es que a veces no somos muy atractivos para el sistema religioso. Estamos totalmente peleados y confrontados. Porque el resultado de su servicio para los fariseos era motivo por la culpa y la vergüenza, no por el fluir de un corazón agradecido por lo que Dios había hecho por ellos. Ya voy a terminar, pastor. ¿Sí? Bien. El fluir de un corazón agradecido. Por esa razón, el sistema legalista o el mundo siempre señala, siempre está señalando, mide su espiritualidad con lo del otro, que es más espiritual que uno. Ah, ya lo viste, oh, bien carnalote. Si ora más o ora menos, si va al culto más que el otro, entonces es más espiritual, porque está haciendo más. Esto no tiene nada que ver con el corazón, ni con una transformación interna. La vara de nuestra medida es Cristo. Amén. Eso me gustó. Hasta los subrayos. Cuando me mido con Él, me doy cuenta de lo lejos que estoy del carácter, de la santidad, de la perfección de aquel que me amó. Pero como tampoco podemos alcanzar tal medida con las fuerzas de nuestra carne, entonces jamás podré llegar a ser como Él. Es así que, por cuanto todo era imposible para la ley, lo impartiría en nosotros por gracia. Así es, amén. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 al 31 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Fíjate, por Él, ¿qué? Fíjate bien, dice, mas por Él, ¿quién es Él? Cristo. Estáis vosotros en Cristo. Amén. ¿Estamos en qué? En Cristo. No. Estamos en Cristo. el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué nos hizo? Sabiduría. ¿Qué más? Justificación. Justificación. Usted está justificado no por lo que hizo, porque usted no hizo nada. Usted es justo por el justo que está en usted. Amén. Dice, por Él, dice el texto, ¿qué? Por Él estáis vosotros en Cristo. Si yo estoy en Cristo, yo tengo sabiduría. Estoy justificado no por mis obras o por lo que yo haga, sino estoy justificado porque Cristo está ¿en qué? En mí. Soy santificado. También soy santificado. Agárrese así y diga: oh, neta que sí. Sí. Amén. Pero además he sido redimido. Así es, amén. Para que, como en Cristo está, el que se gloríese en el Señor. Amén. Amén. Cuando Cristo le enseñaba a sus discípulos acerca de los fariseos, le decía, Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, miren lo que ellos hacen. Así no harán ustedes. Cuando oren, enciérrense para que lo que se logró en secreto se ve en público. Tengan cuidado de lo que se para en las orillas de las plazas o sonar sus flautas o hacer ruido para que la atracción sea
a ellos. Tengan de vosotros cuidado porque mi Padre lo ve en secreto. Eso dice Mateo capítulo 6. Cristo siempre enfatizó, ya voy a concluir, en lo hecho desde el corazón. Cuando encuentra este sistema de medidas que declara soy más que otro porque hago más, no lo acepte. Para Cristo esto no es relevante. Fíjense bien lo que le voy a decir. Para Cristo, ¿cuántas almas usted alcance para la salvación? No es relevante. ¿Cuánta gente se convierta cuando usted predica? No es relevante. Mientras que eso tiene cierto grado sí de nobleza y de reconocimiento entre los hombres, la verdad del asunto es que no lo hace más espiritual que otro. No es importante a quien usted conoce. Soy José Agosto, tengo demasiada influencia y relación en gobierno del Estado y en el gobierno federal. Yo tengo toda la influencia del mundo. Para Cristo eso no es importante a quien usted conoce. Para Cristo no es importante quiénes sean sus contactos. A Él ¿cómo? Iba a decir una cosa, pero no, Señor, perdón. Para Cristo no es importante sus contactos. Para Cristo, sus recursos. Por Dios. Sus estudios. Eso en el reino es irrelevante para la salvación. El apóstol Pablo, fariseo del fariseo, circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín, en cuanto a hacerlo más que todos los demás, tuvo que entender que todo aquello que debía dejarlo, lo dejó y lo clasificó como basura. Así es. Con tal de ganarse el conocimiento de aquel que lo había amado, lo había abrazado, de aquel que por gracia lo había salvado. Amén. Maravillosa gracia. Así es, amén. Ya concluyo. Si me la rindo, ¿verdad? Muchas gracias. Tenía 3 años sin predicar. La verdad es que he estado preparando mi tema. Traigo ya varios temas trazados. No sabía cómo lo iba a hacer. Pero bueno, yo en la congregación estoy dirigiendo a la alabanza. Luis Miguel me queda aquí. Por último, hermano, sí, sean generosos, hagan la diferencia y van a encontrar en esa línea muchas sorpresas buenas y favorables para usted. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque sabemos que tú estás siempre con nosotros y en nosotros. Te agradezco, Señor, por ese día, por la palabra, Señor, y sabemos que de tu plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Que pasen muy buena tarde. Nos vemos la próxima semana.